Bienvenidos a Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. En Davos, Donald Trump firmó el acta de constitución de la llamada Junta de Paz. Al menos 35 líderes ya aceptaron formar parte del organismo, que le da amplios poderes a Trump como presidente. Un claro desafío a la ONU, desde donde solo apoyan a la Junta para la transición en Gaza. Ecuador aseguró que es capaz de cubrir su demanda eléctrica sin la importación desde Colombia. Esto luego que desde Bogotá anunciaran que se suspendería el suministro. La tensión entre ambas naciones continúa tras el anuncio mutuo de aranceles. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera instancia una reforma parcial a la ley de hidrocarburos, como lo propuso la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El jefe del legislativo y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, aseguró que es necesaria para que haya un acelerado incremento en la producción petrolera. Tenemos reporte. Damos inicio en Davos, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lideró la firma del acta con la que queda formada oficialmente la Junta de Paz. El republicano aseveró que iniciarán actuando en Gaza como estaba pensado originalmente, pero luego podrían extenderse a otros conflictos del mundo. Aunque existen temores de que intente competir contra Naciones Unidas, Trump aseguró que trabajarán en conjunto. Ramiro Cueva Verena nos amplía. El Consejo de Paz está en marcha. En Davos, y ante la mirada de casi una veintena de líderes, el presidente estadounidense Donald Trump encabezó la ceremonia de constitución del nuevo grupo, el cual consideró que puede ser uno de los organismos más importantes jamás creados. Este buscará lidiar con los problemas diplomáticos globales, empezando por la Franja de Gaza. He sido muy claro en que Hamás también debe devolver al último rehén fallecido, y ese será nuestro compromiso total. Después nos ocuparemos de otros asuntos y nos comprometemos a garantizar que Gaza sea desmilitarizada, gobernada adecuadamente y reconstruida con esmero. Sin embargo, la intención del republicano es extender la influencia de su Consejo de Paz a otras tensiones. Tras autoelogiarse por su intervención en los 8 conflictos que asegura haber detenido, recalcó que no competirá con Naciones Unidas, pero deslizó críticas contra el organismo. Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente lo que queramos, y lo haremos en colaboración con las Naciones Unidas. Siempre he dicho que las Naciones Unidas tienen un potencial enorme, pero no lo han aprovechado. Pero existe un potencial enorme en las Naciones Unidas y cuentan con gente excelente en ellas, pero hasta ahora no lo han hecho. Dentro de la nómina de países que aceptaron unirse al Consejo de Paz están Israel, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto y Belarus, entre otros. Sin embargo, ninguno de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad ha respondido afirmativamente. Francia declinó la invitación. Reino Unido no se unirá por el momento, en tanto Rusia y China no se pronunciaron. En otras noticias, avanza en Moscú la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y los enviados de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner. Se trata del primer encuentro del año entre el jefe del Kremlin y los negociadores estadounidenses y se produce tras el encuentro entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Donald Trump en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. La cita gira en torno a los cambios introducidos desde finales de diciembre al plan de paz de Estados Unidos para Ucrania. Por su parte, Volodymyr Zelensky reprochó en un discurso con tono inédito la falta de respuesta unificada y eficaz de sus aliados europeos en comparación con la de Trump. Al hablar en el Foro Económico Mundial, el mandatario ucraniano criticó lo que denominó como un problema de mentalidad europea. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvinet. Un discurso combativo pero crítico con la división europea. Desde el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza y tras reunirse con Donald Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reprochó la falta de firmeza del viejo continente frente a Rusia. El mandatario cuestionó la respuesta fragmentada de la Unión Europea en contraste con la diplomacia más agresiva del presidente estadounidense. Puso como ejemplo la falta de acción del bloque comunitario sobre los activos y el petróleo ruso, que continúan financiando la guerra contra Ucrania.
¿Por qué el presidente Trump puede impedir que los petroleros de la flota fantasma circulen y confiscar el petróleo, pero Europa no? El petróleo ruso se transporta a lo largo de las costas europeas. Ese petróleo financia la guerra contra Ucrania. Zelensky también comparó la postura europea con la de Washington en otros escenarios internacionales, como Venezuela, señalando que Bruselas no actuó con la misma determinación frente a Vladimir Putin. Veamos el hemisferio occidental. El presidente Trump encabezó una operación en Venezuela y Maduro fue arrestado. Hubo distintas opiniones, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Putin no. Tras su discurso, el presidente ucraniano aseguró haber avanzado con Trump en un acuerdo sobre garantías de seguridad como parte de un posible proceso para poner fin al conflicto. Hemos terminado el documento. Debe ser firmado por los presidentes y luego pasar a los parlamentos nacionales. Zelensky volvió a criticar la lentitud europea para construir una defensa autónoma, mientras Ucrania se ve obligada a aceptar varias de las exigencias de Estados Unidos. En otros temas, aumenta el temor de una guerra comercial entre Colombia y Ecuador tras el anuncio de aranceles del 30% por parte del gobierno de Noboa desde el 1 de febrero a los productos provenientes de su vecino del norte. La administración de Gustavo Petro respondió frenando las exportaciones energéticas a Ecuador y anunció tarifas a algunos bienes provenientes del sur. Sin embargo, el Ejecutivo de Quito asegura que la seguridad energética de su país no está en riesgo. Más detalles en este informe de Diego Bassani. Escala la guerra comercial entre Ecuador y Colombia. Tras conocer la decisión del gobierno de Gustavo Petro de frenar la venta de energía a su vecino del sur, la administración de Daniel Noboa aseguró que actualmente su país tiene la capacidad de cubrir su demanda energética con recursos propios. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que en condiciones normales de operación, el sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda de energía. El anuncio de Colombia se da en respuesta a los aranceles del 30% a los productos colombianos anunciados por Quito, que iniciarían el 1 de febrero y que, según Ecuador, son consecuencia de la falta de cooperación en materia de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas de Bogotá. Este jueves, la administración Petro decidió imponer tarifas del 30% a 20 productos ecuatorianos y aclaró que sí está trabajando de manera conjunta para enfrentar al narcotráfico en la zona de frontera. Y con Ecuador, nuestro hermano país, mantenemos una relación supremamente estrecha para combatir este enemigo común, el narcotráfico. Para ello nos articulamos a través de diferentes canales. Uno de ellos es la Comisión Binacional Fronteriza. Según cifras oficiales, Colombia proveía alrededor del 8% de la energía que era consumida por los hogares ecuatorianos. Entre enero y octubre de 2025, el comercio entre los dos países alcanzó los 2.209 millones de dólares, con un saldo a favor de Bogotá de 849 millones de dólares. Vamos a Venezuela porque la Asamblea Nacional dio el primer paso para una reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos. La Asamblea Nacional aprobó en primera lectura un proyecto que abre el camino para reformar la normativa e impulsar el sector petrolero a inversiones extranjeras. Esta había sido una exigencia del presidente Trump tras la incursión militar en la que fue capturado Nicolás Maduro. Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos amplió desde Caracas. Esta reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos incluye modificaciones como nuevos tipos de contratos en los que la empresa operadora asume la gestión integral de las operaciones a su propio riesgo y costo, según lo que explicaba uno de los diputados que tomó la palabra. También contempla proyectos en campos petroleros no desarrollados y la flexibilización de las regalías, rebajarlas en este caso, al igual que los impuestos. Y según Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, va a permitir un acelerado incremento de la producción petrolera. Recordemos que este proyecto fue presentado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en la memoria y cuenta de este año y fue aprobado en primera discusión por la mayoría oficialista. Recordemos que el Parlamento está controlado por oficialismo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y en esta oportunidad la bancada opositora salvó su voto y reclamó que el proyecto no haya sido entregado con anterioridad. También más temprano Donald Trump, a través de las redes sociales, anunció que pronto Estados Unidos iniciará las perforaciones en los campos petroleros venezolanos. En otras noticias, además, el gobierno estadounidense designó a Laura Dogu como encargada de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Asuntos en Venezuela, cargo que antes asumía John McNamara. Recordemos además que se está en conversaciones para la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, así como la Embajada de Venezuela en Washington. Esta diplomática estadounidense
estadounidense. Antes cumplió misiones en países de Latinoamérica, como en Honduras y en Nicaragua, y también cumplió misiones como El Salvador, Turquía y Egipto. Fin del informativo, gracias por su sintonía.